Se confirma la estabilización de contagios 15 días después de Semana Santa. Este domingo se registra la misma cifra que el domingo pasado. La cuarta ola llega con menos altura. Veremos si también se va antes. Muy buenas tardes. Hoy vemos los datos que nos dejan los llamados desplazados sanitarios, ciudadanos de otras comunidades que cambian su tarjeta del médico al SACIL. Las cifras más llamativas las vimos en verano y sobre todo en provincias como Segovia, pero allí a día de hoy también siguen recibiendo pacientes madrileños. Natalia Fernández. Solo durante el pasado mes de marzo en la provincia de Segovia se dieron de alta 1.050 nuevas tarjetas sanitarias de desplazados de la Comunidad de Madrid. Entre las principales razones está la cercanía entre la provincia de Segovia con la Comunidad de Madrid, pero sobre todo las segundas residencias. Ya se está convirtiendo en parte de esta nueva normalidad. Mañana lunes, después de un Consejo de Gobierno en Castilla y León, sabremos los municipios que siguen con el interior de la hostelería cerrado, los que salen de esa lista o los que se suman. Enar Valerio. En el caso de los que se suman, podrían entrar dos nuevos municipios, Arévalo en Ávila y Laguna de Duero en Valladolid, mientras que en el otro lado, en el de los que podrían salir de esa lista, están los palentinos Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato, el Burgo de Osma en Soria y Carvajosa de la Sagrada en Salamanca. Y mientras avanza a buen ritmo la vacunación, en Castilla y León esta semana se han administrado más de 17.000 dosis diarias. En los próximos días iremos resolviendo además dudas cruciales relativas a todo el proceso. Noelia Ordóñez. A lo largo de la próxima semana conoceremos la decisión de la Agencia Europea del Medicamento con respecto a la seguridad de la vacuna Janssen, si se reciben o no dosis de este laboratorio. Por otro lado, en el Consejo Interterritorial de la próxima semana se deberá decidir qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca. 4.000 familias en Castilla y León se vieron afectadas en su día por la quiebra de la empresa donde habían depositado sus esperanzas. Padres y madres que guardaron el material genético de sus hijos para un futuro. Hoy no saben siquiera si sigue bien conservado. No se sabe muy bien dónde están las muestras, que no se sabe muy bien el estado de las mismas. Todas estas familias estén sufriendo en silencio si van a vivir o van a morir, como en mi caso. Salía esta mañana de la comandancia de la Guardia Civil de Palencia y minutos después le comunicaban la decisión: prisión provisional y sin fianza. Es el acusado de matar a un vecino de Aguilar con un machete. Ya falta menos para que la estación del AVE de Sanabria funcione a pleno rendimiento. Podría ser a finales de mayo. En la zona lo esperan con ganas, mejoraría sus comunicaciones y atraería también turismo. Y en la recta final del informativo conoceremos a un burgalés de tan solo 14 años que pronostica el tiempo a largo plazo gracias al método de las cabañuelas. Si una roca está húmeda en agosto, ¿no?, significa que luego en mayo mayo va a ser un mes lluvioso. Lo más inmediato, tras un fin de semana de sol y temperaturas bajas, mañana cambia el tiempo. Llegan nubes que por la tarde dejan lluvias y amanecemos con temperaturas mucho más altas. El año pasado vimos cómo aumentaron durante el confinamiento los llamados desplazados, pacientes que cambiaron su tarjeta sanitaria a Castilla y León. Lo vimos claramente con Madrid. En abril vinieron aquí unas 160 personas. Se marcó un pico muy alto en verano, con cerca de 30.000. Y después esos pacientes trasladaron de nuevo su tarjeta sanitaria a la capital española. Fueron cayendo las cifras. Este mes de marzo, Castilla y León, sobre todo Soria, recupera desplazados de Aragón, 20 personas, después de llevar meses perdiendo vecinos de esa región. En el caso de Segovia, a día de hoy siguen sumando pacientes. Natalia Fernández.
Fue el pasado verano cuando se alcanzó el pico máximo de nuevas tarjetas sanitarias de desplazados, cuando se llegaron a alcanzar cerca de 18.000 nuevas tarjetas. Ahora ese ritmo ha disminuido, pero aún así sigue siendo muy alto, y es que solo durante el pasado mes de marzo se han registrado 1.281 tarjetas sanitarias, la mayoría de ellas de desplazados de la Comunidad de Madrid. Y como decíamos, las principales causas están precisamente en esa cercanía de la provincia de Segovia con la Comunidad de Madrid, pero sobre todo en esa segunda residencia. Municipios como El Espinar, en Segovia, no solo llegan a triplicar su población durante los meses estivales, sino que la pandemia y las segundas residencias han servido para superar la barrera de los 10.000 habitantes censados. Es un censo que está fluctuando, claro, esto no se cierra hasta que llegue la época, que imagino que serán las elecciones que vienen, pero efectivamente está fluctuando y muy al alza. Tenemos que tener en cuenta que se dan de alta y también, por desgracia, se dan de baja en algunos casos. Más habitantes que también se reflejan en el número de altas de tarjetas sanitarias de desplazados. Durante los meses de junio a septiembre del pasado año se dio un incremento de 17.900 altas nuevas. Realmente notamos más gente, tenemos lógicamente control de los censados, ha sido brutal, ha sido alarmante. Y ya digo que ha sido incluso rozando el verdadero problema en cuanto a la gestión de residuos. Cifra que ha descendido, pero que sigue siendo alta durante el pasado mes de marzo, cuando se dieron 1.281 tarjetas, de ellas la gran mayoría, 1.050 desplazados de la Comunidad de Madrid. Esta semana la evolución de los contagios ha sido muy similar a la de la anterior. Casi todos los días, excepto el domingo y el lunes, que la cifra suele bajar, se han detectado alrededor de 400 positivos. En las últimas horas se han diagnosticado 207 casos, exactamente los mismos que hace una semana. Lo que suceda en los próximos días determinará la influencia que tuvo la Semana Santa. Pero un domingo más estamos pendientes también de otro marcador, el de la incidencia a 14 días. Es el que determina en Castilla y León si la hostelería se queda reducida a las terrazas. Mañana sabremos qué municipios siguen en la lista y si hay otros nuevos. Enar Valerio. Por ahora parece que a esa lista de 30 municipios que mantienen las restricciones en el interior de la hostelería podrían unirse dos nuevos, Arévalo y Laguna de Duero. En el caso de la localidad abulense están en estos momentos en riesgo alto, aunque su su tasa de incidencia supera muy poquito 150. Están en 150 con 75 y 6 nuevos casos positivos a lo largo de esta última semana, mientras que aquí en Laguna de Duero lo superan con creces. En este momento tienen 180 de incidencia acumulada y 21 nuevos casos en la última semana. Pero también la Junta de Castilla y León podría incluir en esa lista municipios de menos de 5.000 habitantes que tengan una tasa de incidencia también muy alta. Es el caso, por ejemplo, de Medina de Río Seco en Valladolid con 195 o Cabrerizos en Salamanca con 188 casos por cada 100.000 habitantes. Pero lo que sí parece claro es que las 5 capitales de provincia que tuvieron que cerrar el interior de la hostelería hace casi 2 semanas no van a poder levantar la restricción. Volvemos a Segovia, Natalia. Así es, las 5 capitales de provincia que mañana cumplen 15 días de esas restricciones, como son Burgos, Palencia, Valladolid, Soria y Segovia, no levantarán esas restricciones. Y es que aquí, por ejemplo, en Segovia la tasa de incidencia acumulada a 14 días es de 600 casos por cada 100.000 habitantes, incluso superior a la de hace 2 semanas cuando se decidió cerrar el interior de los bares y restaurantes. Recordamos que la Junta de Castilla y León ha puesto como límite esos 150 casos por cada 100.000 habitantes, esa tasa de incidencia a 14 días y sobre todo tener una tendencia descendiente durante los últimos 7 días. Lo que sí parece que podrían levantar esas restricciones son los municipios de Burgos de Osma en Soria, Villamuriel y Venta de Baños en Palencia, y habrá que esperar a mañana para ver qué pasa con el municipio salmantino de Carvajosa de la Sagrada, que durante las últimas semanas sí que ha tenido esa tasa de incidencia por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, pero ayer sábado volvió a superarlos. En cuanto a los fallecidos, hoy se han registrado 6 más en los hospitales de la comunidad. Todos los días de la semana ha habido víctimas mortales en Castilla y León. El viernes la cifra subió hasta los 9. El Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero es el segundo de la provincia de Burgos libre de COVID. Se suma así al Santos Reyes de Miranda, sin pacientes infectados en plena cuarta ola. Hoy en este hospital arandino han dado el alta a la única persona que permanecía ingresada por coronavirus.
Ahora mismo en la comunidad el 12% de la población diana tiene la pauta de vacunación completa, las 2 dosis. El ritmo, lo van a ver, continúa creciendo y esta semana se ha acelerado. En 7 días se han suministrado aquí más de 120.000 vacunas. Son una media aproximada de 17.000 vacunados cada día. En total hay más de 820.000 dosis inoculadas. El ritmo de los sanitarios no ha parado ni un solo día, tampoco hoy domingo. Volvemos a Burgos, Noelia Ordóñez. La vacunación continúa en Castilla y León, donde esta semana se ha batido récord. En Burgos, durante toda la mañana, se ha estado vacunando a los nacidos en el 56, 57 y 58 con una alta participación. La próxima semana será decisiva en el proceso de vacunación de todo el país. La Agencia Europea del Medicamento deberá pronunciarse acerca de la seguridad de la vacuna de Janssen y de la llegada o no de dosis de este laboratorio. Por otro lado, en el Consejo Interterritorial de la próxima semana deberán decidir qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca aquellas personas que ya han recibido la primera. De Viviesca, pues hombre, miedo siempre, pero bueno, hay que hacerlo, no queda más remedio. Pues muy bien, de momento muy bien, no he notado ni pinchazo ni nada, ya veremos a ver luego la reacción y esto, pero de momento perfecto. Con ganas ya de vacunarse. Vengo de Briviesca y con muchísimas ganas ya, porque así te puedes mover con más tranquilidad. Aquí en Soria hoy se da por concluida la vacunación con la primera dosis al grupo de personas de 66 a 69 años de edad, incluidos los mutualistas. A lo largo del fin de semana se han inoculado 1.440 dosis en puntos de la capital como este Hospital Virgen del Mirón. Además, en el colectivo de 60 a 65 años la estrategia está muy avanzada en el ámbito rural, incluso ha finalizado en 7 zonas de salud. Con todo, el 38% de la población mayor de 16 años de la provincia ya ha recibido la primera dosis y el 18% la pauta completa. En España ya tienen la pauta completa de vacunación más de 3 millones de personas. Aquí los contagios han evolucionado de forma dispar. Mientras en Cataluña aún superan los 1.600 casos en un solo día, en la Comunidad Valenciana se frenan los contagios con 151. Ha descendido en general el número de fallecidos. En Galicia, Extremadura y Aragón no han registrado muertes en las últimas 24 horas. Prisión provisional comunicada y sin fianza para Iván, el joven de 29 años acusado de matar a otro vecino de Aguilar de Campo. Fue el pasado jueves, hoy mismo, después de 3 noches en el calabozo de la Comandancia de Palencia, era trasladado al juzgado de instrucción de Cervera de Pisuerga. Se busca a esta joven de 20 años que lleva desaparecida desde el viernes en Salamanca. La última vez que la vieron estaba en la estación para coger un bus a Valladolid. Por eso la búsqueda de la familia también se centra en la capital vallisoletana. Soad Alid es una estudiante de Bellas Artes y algunas fuentes aseguran que estaba siendo acosada. La Guardia Civil ha pedido ayuda en redes sociales para localizarla. Por favor. Superaban el aforo con creces, estaban bebiendo de pie, bailando y sin mascarilla. Ha vuelto a pasar este fin de semana. La policía de León ha sancionado ayer a un bar de la zona centro. Jesús Rodríguez. Continúan los incumplimientos de las medidas anti-COVID por parte de los propietarios de algunos locales del barrio húmedo. La policía local ha procedido esta madrugada al desalojo de un local donde se estaba superando ampliamente el aforo establecido. Había 80 personas cuando el tope contemplado era de 54. Además, se encontraban de pie consumiendo alcohol y bailando sin mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad. En otro segundo local, la policía ha denunciado a la propietaria por la venta de alcohol a 9 menores. En esta casa de vacaciones con piscina, a las afueras de Fuerteventura, se divertían de forma ilegal más de 80 turistas. Es solo una de las 9 fiestas que este fin de semana ha disuelto la Guardia Civil en esa isla. Los vecinos alertan que desde hace semanas se organizan estos eventos como reclamo turístico de manera constante. Yo no quiero culpabilizar a nadie, quiero transparencia. Yo lo que quiero es salvar mi vida. Lo que quiero es saber dónde están las muestras de mi hija, si están en buenas condiciones y si son las de mi hija.
Escuchaban a Luis, él tiene una leucemia grave. Hace años guardó en un banco material genético de su hija para usarlo en un futuro, porque él está enfermo. Pero la empresa quebró en 2019. Sin el consentimiento de los padres, trasladaron la mayoría de muestras a un laboratorio en Polonia y además en dudosas condiciones. Le ocurrió a más de 4.000 familias en Castilla y León, 45.000 en toda España. Estaba como muy de moda y bueno, era una buena opción sobre todo de guardar material genético ante una posible enfermedad. Marco conservó el tejido y cordón umbilical de su hijo. Francisco y María también confiaron en el banco de células madre CryoCord. Se lo guardaba esta empresa por 20 años, eran unos 1.200 euros. Y lo almacenaban en laboratorios de Bélgica y Suiza hasta que la empresa quebró. A pesar de que ya estaban en quiebra, siguieron recogiendo muestras hasta agosto, algo que ya no tenían permiso, era ilegal. De esas células madre se encargó otro laboratorio y en 2019 las derivaron a un centro en Polonia sin avisar a las familias. Necesitarían, porque han sido trasladadas por tren, necesitarían pues un traslado aproximadamente de 1 año y medio de trenes diarios. Sospechan porque debían viajar a menos 195 grados en nitrógeno líquido y en contenedores de 2 metros de diámetro. Ahora una tercera empresa, Famicord, les dice esto. Que las muestras están almacenadas debidamente, pero no garantizan que anteriormente o el traslado de esas muestras sea el correcto. Y les piden renovar el contrato de conservación. La UDEF ya investiga un posible delito económico. Probablemente el resultado es que nuestras muestras o sean defectuosas o no sean utilizables al 100%. Ellos se quejan de la falta de apoyo de las autoridades españolas y planean una demanda conjunta para pedir la implicación de Europa. En bicicleta, así han reclamado cientos de burgaleses la reapertura del Hospital Divino Valles. Piden que se acomode con medios y personal porque el mantenimiento del edificio ya cuesta al año 1 millón de euros. Precisamente esta semana la Junta ha comunicado su decisión de rescindir el contrato al Hospital Burgalés San Juan de Dios. Algunas de sus especialidades podrían revertir en el Divino Valles. Crear el servicio de geriatría, el servicio de cuidados paliativos, utilizar parte de los quirófanos que hay en ese hospital para hacer cirugía ambulatoria y luego lo que demostró la epidemia y que era necesario es dedicar una planta o un espacio para situaciones de epidemia, situaciones de emergencia. En Ávila, el Grupo de Rescate de Protección Civil auxiliaba este sábado a una senderista de 46 años que se había lesionado en una pierna cuando realizaba una ruta en Gredos. Era necesaria su evacuación en helicóptero por lo inaccesible del paraje. También en Ávila, ya este domingo, ha requerido la actuación del helicóptero de rescate un ciclista herido de 64 años. Es cuestión de semanas que entre en servicio la estación del AVE de Sanabria. El tren lleva 6 meses pasando por la zona sin parar por los retrasos en la ejecución de una infraestructura que ahora ya está concluida. Cristina Calvo. La estación del tren de alta velocidad de Otero de Sanabria está concluida, sus accesos, su parking, se puede comprobar que todo está a punto de inaugurarse. Se espera que pueda ser una realidad a finales del mes de mayo, algo que en esta zona de Sanabria se espera como un auténtico revulsivo para la economía y el turismo. Así se encuentra en estos momentos la estación del AVE de Otero de Sanabria, que dará servicio al noroeste de Castilla y León y al norte de Portugal. Ahora los pasajeros que llegan a esta zona tienen que bajar en la estación de Agudiña, en Orense, y desandar en autobús el trayecto. Algo a lo que se espera en esta zona le queden semanas. Entusiasmados para que llegue el momento, que ya creo que va a ser muy corto, muy corto. La llegada y parada de la alta velocidad se espera sea un revulsivo económico y turístico para esta zona. Este es un núcleo del turismo y más con las vías de comunicación, en el noroeste de Portugal, desde Braganza, Oporto, la parte industrial de ahí, el flujo que viene aquí a Sanabria, eso es inmenso. Yo tengo muchas esperanzas ahí. Ojalá lo veamos ya y lo disfrutemos pronto. Imagino que Portugal y toda esta zona de aquí pues les será beneficioso. Todo lo que sea traer gente de fuera y seguramente de Madrid y por ahí va a ser muy importante para esta zona. Publicitarlo por parte de las instituciones, a quien corresponda,
y la gente pues que conozca Sanabria, que es precioso. Y en el segundo semestre de este año se espera que ya esté en marcha completamente la línea de AVE entre Madrid y La Coruña. La ciudad de León tiene más de 1000 viviendas bajas antiguas sin ascensor y eso supone un problema de accesibilidad para muchos vecinos, algunos muy mayores. Ahora un cambio de normativa va a permitir instalarlos sin que computen como un aumento de metros en la vivienda. La mayoría son viviendas unifamiliares construidas hace décadas y con un gran problema de accesibilidad. Sus propietarios se han hecho mayores y hasta ahora la ley no les permitía instalar ascensores. Dificultades para salir de sus viviendas, para subir y bajar escaleras. Muchas empresas de ascensores iban a ver posibles instalaciones y decían a los vecinos que no se podía hacer eso, ¿no? Pues eso que no se podía hacer, ahora es lo que estamos haciendo. Ahora el cambio de las normas urbanísticas del Plan de Ordenación Urbana en León acaba de flexibilizar esta condición. Tiene que primar en primer lugar el derecho a la accesibilidad de las personas, más en una ciudad que ya no solamente es por personas que pueden sufrir cualquier tipo de discapacidad o tener movilidad reducida, sino también que nos encontramos con personas muy mayores en nuestra ciudad. Barrios como este del Ejido, donde ya se han empezado a tramitar expedientes de obra para colocar los elevadores. No se compute la nueva edificabilidad que ocupa el nuevo aparato, ¿no? La nueva instalación. Eso ya era así en los edificios de viviendas, que supuso un cambio en su día. Y ahora eso se ha extendido hacia la zona de viviendas bajas. Puede rondar los 30.000 a 40.000 euros. El principal requisito, que se instalen en los patios de luces o en las parcelas privadas. Tienen que adaptarse a lo que se establece en la norma, es dentro de su propia propiedad, dentro de sus terrenos y sin que suponga afectar a lo que son las fachadas exteriores. Un cambio de normativa a la que podrían acogerse más de 1000 viviendas en la capital leonesa. Este domingo ha comenzado oficialmente la campaña electoral por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hay mucho en juego y los candidatos endurecen sus mensajes ante un tablero político polarizado. Isabel Díaz Ayuso se ha apoyado en la gestión de su número 2, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y ha arremetido contra las políticas de Sánchez. Pero ¿se creen que la gente es tonta? ¿Cómo es esto? Ya son muchos años viendo cómo desde la Moncloa cada decisión que se ha tomado, cada vez que han tomado una sola medida, la han hecho pensando en ellos. No han visitado hospitales, no han tenido la empatía de acercarse a una comunidad autónoma a decir en qué nos pueden ayudar. Ha sido una obsesión constante que encima ha promovido una madrileñofobia insensata. Ángel Gabilondo ha arrancado la campaña con la presencia de Pedro Sánchez y con duras críticas hacia el gobierno de Díaz Ayuso. Los socialistas han pedido el voto para acabar con lo que han denominado el impuesto de la corrupción. En España ya lo estamos haciendo, también en Madrid lo vamos a hacer a partir del próximo 4 de mayo, cuando pongamos punto y final a 26 años de gobierno del Partido Popular y tengamos un gobierno progresista. No fue posible entonces, porque un partido que se decía de centro decidió seguir apoyando a los herederos de aquel tiempo de corrupción en contra de la regeneración que pretendía representar. Y este es el error que seguimos pagando 2 años después. Bueno, los líderes nacionales se están volcando con sus candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. Algunos partidos se juegan incluso estar presentes en el propio Parlamento Autonómico. Hay una papeleta naranja, la papeleta de Edmundo, la papeleta de Ciudadanos, con la que no tienes que renunciar a nada. ¿A qué vamos nosotros y hacemos un gobierno decente? ¿A qué vamos nosotros y tenemos por fin en la comunidad un gobierno que no nos dé vergüenza? El 4 de mayo nos jugamos el asalto comunista a la Comunidad de Madrid. A costa de nuestro prestigio, a costa incluso de recibir muchísimos ataques, que nosotros, cuando se trata de hacer políticas de izquierdas, somos firmes hasta el final. Y este es el vídeo electoral con el que Vox ha comenzado la campaña. En él aparecen Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Se han unido al torero Morante de la Puebla para defender la tauromaquia en España. Es el primer taller ilegal de impresión de armas 3D en España. La policía lo ha desmantelado en Tenerife. La máquina era capaz de producir todas las piezas necesarias para la composición de armas cortas. El propietario estaba siendo investigado por una supuesta compraventa de armamento por Internet.
La tensión sigue escalando en Birmania. Los militares han abierto fuego contra un grupo de manifestantes en plena calle. Más de 700 personas han sido asesinadas desde el golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Empeora la salud del líder opositor ruso Alexei Navalny. Lleva 18 días en huelga de hambre y corre riesgo de sufrir un paro cardíaco. Las autoridades rusas han amenazado con alimentarlo a la fuerza. Estados Unidos y China se comprometen a cooperar ante la crisis climática. Refuerzan así el Acuerdo de París a las puertas de la cumbre sobre el clima que tendrá lugar el próximo 22 de abril y en la que participarán 40 líderes mundiales. Un investigador soriano y su equipo del Grupo de Biología Evolutiva han descubierto una nueva especie de tortuga del Jurásico. Es única en la península ibérica y para conocer cómo era ese animal se ha utilizado un sistema de estudio novedoso. Hace 145 millones de años, en la actual comarca del Moncayo, habitó una especie de tortuga nunca hallada hasta ahora, la Pleurosternon moncayensis. Esta ilustración del portugués Iván Gromicho se aproxima mucho al aspecto que pudo tener este reptil. El género Pleurosternon ya se conocía en otras zonas de Europa, en el Reino Unido, por esas pequeñas diferencias que se han encontrado, tanto en el fragmento de cráneo que tenemos, como en algunas de las placas que se han hallado. Por esas pequeñas diferencias es una especie nueva. No hay restos de ella en otras zonas de la península y para su investigación se ha llevado a cabo el primer estudio neuroanatómico en una tortuga primitiva. Hemos reconstruido tridimensionalmente todas esas estructuras internas que nos aportan la información para saber cómo era la neuroanatomía de estas tortugas. Una reconstrucción virtual con la que se pueden analizar elementos que hasta ahora no se habían investigado de esta manera y que revelan además que fueron tortugas de agua dulce. Cómo era la forma de la cavidad craneal, donde estaba alojado el cerebro. Se aporta información novedosa sobre cómo eran los oídos en este tipo de tortugas. La investigación ha sido publicada en una revista científica internacional y los restos reposan en el Museo de la Universidad de Zaragoza. Antiguamente los pastores pronosticaban la meteorología a través del método de las cabañuelas, un sistema tradicional que ahora usa un adolescente burgalés. Sin tecnología ni aplicaciones, su maestro ha sido el pastor del pueblo. Jorge, a sus 14 años, pronostica el clima con el tradicional método de las cabañuelas. Disfruta de la naturaleza desde su localidad, Monasterio de Rodilla, y sin hacer uso de aplicaciones ni tecnologías, este joven analiza el mes de agosto para saber cuál será el pronóstico del año siguiente. Tienes que observar, tanto en agosto o en enero se puede hacer los primeros 24 días y apuntar todos sus datos, como la temperatura, la humedad, la dirección del viento, si llueve. Predijo Filomena y ya avisa de una posible nevada a finales del próximo enero. Asegura que el método de las cabañuelas puede fallar, pero él tiene sus tácticas. Si una roca está húmeda en agosto, ¿no? Significa que luego en mayo mayo va a ser un mes lluvioso, ¿no? Trucos que le ha enseñado Rafa, el pastor del pueblo, pero también recibe a diario recomendaciones de meteorólogos profesionales y ante la pregunta que todos nos hacemos de cara a los próximos meses, clima cambiante. Mayo termine con bastante calor, ¿no? Que ya empiecen a subir bastante las temperaturas y que junio empiece frío, que empiece frío más o menos hasta mediados, un poco antes, ¿no? Y luego ya a partir de ahí se podría decir que empezaríamos a entrar en el verano. Para los que no quieran olvidarse el paraguas en un día de lluvia, pueden seguir a este joven en las redes sociales o en su blog El Tiempo con JR. Es el mayor monumento dedicado a los represaliados por la dictadura de Franco. Hoy se ha dado a conocer la parte final del proyecto ubicado en el cementerio de León. Representa a las más de 1.500 personas ejecutadas en esa provincia. El acto de hoy estaba enmarcado en el 90 aniversario de la declaración de la Segunda República Española. Hace 90 años, la madrugada del... Pues así nos vamos hoy. Recuerden que tienen más información en ciltv.es. Feliz semana. Adiós.